11 a partir del verso 27. And ask you to open your Bibles in Matthew chapter 11, verse 27, starting in verse 27. Dice así la palabra de Dios: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y a quien aquel el Hijo lo quiera revelar. Verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera es mi carga. Amén. Tengamos un momento de oración. Amen. Let's pray. Padre, te alabamos, te bendecimos, exaltamos y glorificamos tu santo nombre. Oh Dios, gracias por traernos, Señor, a este lugar y poder compartir, Señor, tu palabra. Ahora, oh Dios, te pedimos que tu palabra, Señor, sea de edificación para cada uno de los presentes, comenzando, Señor, con tu siervo. Que tu palabra, Señor, sea estimada, preciosa a nuestros oídos. Que la atesoremos, Señor, en nuestros corazones. Oh Dios, y todo lo que hemos recibido durante este día, hagamos votos de que lo vamos a poner, Señor, por obra en nuestras vidas. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Yo sé que durante todo este día We know that throughout this whole day, ustedes han recibido preciosas enseñanzas de la palabra de Dios. you have received precious teachings from the Word of God. Ahora en este momento yo quiero presentar dos enseñanzas I'm going to present you this evening two teachings que el Señor Jesucristo le pidió a los discípulos the Lord Jesus Christ asked the disciples que aprendieran de Él. that they would learn from Him. Sobre todas las cosas que nosotros podamos aprender en esta vida como cristianos, All the things we can learn in this life as Christians, hay dos cosas que nunca debemos olvidar y debemos poner por práctica. there are two things that we should never forget and we should always put in practice. Esas son la humildad, Those are that's humility, la primera, the first one, y la segunda, la mansedumbre. and the second is meekness. Es importante para nosotros como pueblo de Dios It's important for us as a people of God que aprendamos esto del Señor Jesucristo. that we learn this in the Lord Jesus Christ. Cuando pienso en este pasaje de la palabra de Dios, When I think about this passage of the Word of God, el Señor Jesucristo no se pasó toda una noche preparando un mensaje para ir a predicárselo a los discípulos. the Lord had prepared all night to deliver a message to His disciples. No tomó una computadora y se rodeó de comentarios bíblicos para ir a darle un estudio bíblico a los discípulos acerca de la mansedumbre y de la humildad. He didn't take his laptop and read commentaries about the humility and meekness to give his message to the disciples, Como usualmente los predicadores hacemos hoy día. as the preachers sometimes nowadays we do. Él no tenía necesidad de hacer eso, He didn't need to do that. porque el Señor Jesucristo no era portador de un mensaje. Because the Lord Jesus Christ wasn't a follower of a message. Esa es la diferencia de nosotros los predicadores, que somos portadores de un mensaje en que Él era el mensaje. For us as preachers, we can understand that Jesus is the message. Por eso el Señor Jesucristo tenía autoridad para predicar la palabra de Dios, porque Él es la palabra de Dios. That's why Jesus Christ had authority to preach the Word of God, because He was the Word of God. Y Él allí a los discípulos le dice: And He tells the disciples here, aprended de mí, learn of me, que soy manso y humilde de corazón. for I am meek and lowly in heart. La verdad es, mis hermanos, que diariamente nosotros estamos aprendiendo. The truth is, brethren, that daily we are learning. Ahora, ¿de quién Now of who are we learning? estamos
aprendiendo? Who are we learning from? El pueblo cristiano hoy día se llena de conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? ¿De quién es ese conocimiento? The Christian people are getting filled up with knowledge today, but knowledge of who and of what are the people getting filled? ¿De quién realmente estamos aprendiendo? From who are we really learning? Yo doy gracias a Dios que esta iglesia durante todo este día ha estado celebrando este culto o estos cultos, y la figura central de la cual se está predicando es acerca del Señor Jesucristo. I'm grateful that the whole day this church has been focusing this service or these services on one person, the Lord Jesus Christ. La predicación hoy debe ser una predicación cristocéntrica. Preaching today should be a Christ-centered preaching. Jesucristo debe ser el centro de nuestras predicaciones, debe ser el centro de la iglesia. Todo lo que se hace en la iglesia se debe hacer para Él, porque Él es el Señor. And Christ should be the center of the preachings. He should be the center of the church. Why? Because He is the Lord. Ahora, Él le dice a los discípulos, aprended de mí. We tell the disciples, learn of me. Hoy veo que muchos cristianos See, a lot of Christians today, aprenden de Juan Calvino, they learn from John Calvin, aprenden de Martín Lutero, they learn from Martin Luther, aprenden de Jacobo Arminio, they learn from Jacob Arminian, aprenden de los más famosos teólogos de la historia. they learn from the most famous theologians of today. Mi pregunta sigue siendo, The question is still, ¿cuánto aprendemos de Jesús? how much do we learn of Jesus? Amen. Él dice a los discípulos, He says, aprended de mí, learn of me, que soy manso y humilde de corazón. for I am meek and lowly in heart. ¿Qué es la mansedumbre? What is meekness? La mansedumbre es la virtud de mantener el poder bajo control. Meekness is the ability to maintain power under control. A menudo la gente piensa que una persona mansa es una persona débil. A lot of times the people think that someone that is meek is a weak person. Es una persona falta de carácter. It's a person that has no character. Sin embargo, nosotros vemos en la palabra de Dios que la mansedumbre es una persona que tiene carácter, es una persona que tiene poder, es una persona que se puede airar, es una persona que se puede enojar. Sin embargo, su ira, su enojo lo mantiene bajo control porque ejerce sobre él el dominio propio. We see in the pages of the Word of God that the meek person does have character, he does have wrath, he does have anger, but he keeps it under control. La mejor representación de la mansedumbre la tenemos en la misma persona del Señor Jesucristo. The best representation of meekness we find in the person of Jesus Christ. Mis hermanos, el Señor Jesucristo es el libro de texto que Dios ha entregado en nuestras manos. God has written this word and has left it into our hands. Y ustedes saben cuál es ese libro de texto. Es la Biblia, es la palabra de Dios. You know what that text is? It is the Bible, it is the Word of God. El tema de la Biblia es el Señor Jesucristo desde el Génesis The theme of the hasta el Bible Apocalipsis. is Jesus Christ from Genesis to Revelation. Entonces creo que debemos prestar atención a las enseñanzas del Señor Jesucristo. I believe we need to pay attention to the teachings of the Lord Jesus Christ. La gente se admiraba de la doctrina del Señor Jesucristo. The people wondered at the doctrine of Jesus Christ. Pero ¿saben por qué se admiraba de las enseñanzas del Señor? You know why they wondered at the teachings of the Lord? Era que no habían más maestros en Israel. Was it because there were no more teachers in Israel? Claro, habían muchos maestros. Of course, there were a lot of teachers. Allí estaban los fariseos, The Pharisees were there. estaban los saduceos, The Sadducees were there. que ellos enseñaban también. That they also taught the people. Sin embargo, no tenían autoridad, However, they did not have the authority. porque ellos predicaban una cosa, Because they preached one thing, pero vivían otra. but they lived another. Sin embargo, cuando comenzó Jesús a predicar, la gente se admiraba de sus enseñanzas,
Porque dice la palabra de Dios que él enseñaba como quien tiene autoridad. When Jesus began to preach, they wondered at his teaching because the Bible says he taught as one that was having authority. Y la autoridad del Señor Jesucristo consistía And the authority of the Lord Jesus Christ was consistent. en que la gente podía identificar en su mensaje People could identify themselves with his message, que él lo practicaba, that he put it in practice, que él lo vivía, he lived it. que él encarnaba ese mensaje que predicaba. He was the message in flesh that he preached. Ahora, cuando él habla, aprended de mí que soy manso, When he writes, "Learn of me, for I am meek and lowly in heart," nosotros podemos verificar de que él ciertamente fue una persona mansa. we can verify that he indeed was a meek person. El profeta Isaías, profetizando acerca de los sufrimientos del Señor Jesucristo, y 700 años antes de que éste viniera al mundo, y dice en Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. 700 years before Jesus Christ was born, the prophet Isaiah wrote, Isaiah 53:7, "He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth." Hermanos, he aquí una persona que está siendo azotada, We have a person that is being whipped, una persona que está siendo injuriada, a person that is being injured, una persona que está siendo maltratada, a person that is being mistreated, que ha sido acusado injustamente. that has been accused unjustly. Y dice la palabra de Dios que aún así él no abrió su boca. Amén. The Word of God says that even among all that, he opened not his mouth. Aquel que tiene todo el poder, He that had all the power, aquel por el cual susciten todas las cosas porque él la hizo, he that by all things consists because he made all things, aquel que tiene toda autoridad he that has all authority, frente a quienes lo juzgaban, before his accusers, no abrió su boca. he opened not his mouth. Hermanos, si hay algo que nosotros debemos aprender es acerca de la mansedumbre del Señor Jesucristo. Rather, there's something that we can learn. It's from the meekness of the Lord Jesus Christ. Una pregunta, ¿cómo respondemos nosotros cuando sentimos que nuestros derechos son violados? A question for you: how do we feel? How do we react when we feel that our rights ¿Cómo have tú, been abused? cómo tú respondes cuando tú sientes que tu jefe realmente no te da lo que te merece? How do you react when you feel that your boss doesn't give you what you deserve? ¿Cómo te sientes aún cuando tú sabes que has cumplido con tu trabajo, no eres reconocido? How do you feel when you have done something, good job, and your job was not recognized? ¿O cómo te sientes cuando tú sabes que te están acusando injustamente? ¿Cómo respondes? How do you react when you feel that you're being accused unjustly? Aún más, ¿cómo respondes cuando se te está cuestionando acerca de tu fe? Even more, how do you react when your faith is coming into question? Algo que me asombra de la vida del Señor Jesucristo es que Él siempre tuvo una respuesta amable para cada persona. One thing that amazes me about the life of Jesus, he always had a nice answer to those that questioned him. Nosotros como cristianos debemos aprender We as Christians should learn acerca de la mansedumbre. about the meekness. ¿Cómo respondemos How do we respond ante cada situación que se presente en nuestra vida y que entendemos que nuestros derechos están siendo pisoteados? every situation that has become before us, we feel that our rights have been violated? En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 24 al 26, 2 Timothy 2, verses 24 to 26. dice así la palabra del Señor, que el siervo del Señor no debe ser litigioso o contencioso, dice otra versión, sino manso para con todo, apto para enseñar, sufrido, con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás
Dios le dé que se arrepientan para conocer la verdad. Mis hermanos, aún aquellos que se nos oponen, dice aquí la palabra de Dios que nosotros debemos corregirlo con mansedumbre. Brethren, even those that oppose us, the Word of God tells here in verse 25 to instruct them with meekness. A veces nosotros, cuando somos cuestionados sobre algo que no nos gusta, respondemos mal. Sometimes when we are questioned about something that we don't like, we respond bad. Hermanos, y deberíamos responder con mansedumbre. Rather, we should respond with meekness. Dice la palabra de Dios en Proverbios 15:1, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbs 15:1 says, "A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger." ¿Cómo respondió Jesús a Judas Iscariote? How did Jesus respond to Judas Iscariot? Aquel que le traicionó, aquel que le vendió. The man that sold him, the man that betrayed him. Oiga, le respondió con la palabra amigo. He responded him with the word friend. Lo tenía enfrente ahí, pudo haberlo insultado, pudo haberlo cuestionado, sin embargo, él le dice, amigo, como un beso, entrega a tu maestro. He could have insulted him, he had him right in front of him, but instead he said, "Friend, betrayest thou the Son of Man with a kiss?" Hermanos, ciertamente, cuando yo veo en la palabra de Dios acerca de este tema de la mansedumbre, muchas veces tengo que confesarle que me he sentido reprobado. I have to tell you, brethren, many times when I look in the Word of God about meekness, many times I feel like I'm being reproved. ¿Cuántas veces he respondido a un hermano de una manera inadecuada? How many times have I responded to a brother in inadequate form? Aún tengamos la razón, eso no nos da el derecho de pisotear ni avasallar a nadie. Even though we may be right, it doesn't give us the authority to tread down on someone, walk over someone. Jesucristo nunca respondió mal. Jesus Christ never responded bad. So, Aunque tenía el poder, even though he had the power, ese poder estaba sujeto a su dominio propio. that power was subject to his self-control. Eso es mansedumbre. That is meekness. No es que no haya espacio para enojarnos. Not that there isn't any space for us to get upset. No es que no haya espacio para en un momento determinado explotar en ira. Not that there's no space in one given moment to explode in anger and wrath. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. The Bible says, give place to wrath and sin not. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Let not the sun go down upon your wrath. Alguien hablando de la mansedumbre la describió de la siguiente manera. Someone explained it in the following way. La mansedumbre es airarse en el momento correcto, Meekness is getting upset at the right moments, con la persona correcta, with the right person, sin que esto without having this te saque de control. take you out of control. ¿Se airó Jesús alguna vez? Jesus Christ never get upset. ¿Recuerdan al Señor Jesús airarse? Do you remember the Lord Jesus Christ getting upset? Claro. Of course. Cuando Él entró allí a la casa de su padre, al templo, When he entered the temple in the house of God, y Él vio a aquellos hombres haciendo negocio en la casa de su padre, he saw the men making business in the house of his father. tomó un azote y lo sacó de aquel lugar, volteó la mesa de los cambistas, se airó, pero se airó en el momento preciso, en el lugar preciso y con la persona precisa. He made a scourge and he drove them out of the temple and flipped over the tables because he got upset with the right people at the right time. Sin embargo, Él seguía encarnando lo que es la mansedumbre. However, he kept living in the flesh what meekness really is. Mansedumbre no es que como pastores y somos mansos permitamos que todas las cosas que se quieran hacer en la iglesia. Being meek as pastors isn't saying that we allow whatever the people want to do to happen in church, that we permit that.
No, mis hermanos, mansedumbre es tener el carácter para ponerse en sujeción, en control, si, ejerciendo el dominio propio sin herir al prójimo. Meekness is the exercising self-control and having a character, but without damaging, without hurting, violating the other person. La Biblia dice acerca de Moisés The Bible says about Moses, que era el hombre más manso sobre la tierra. he was the most meek man on the face of the earth. En número 12:1 pueden verlo. Numbers 12, verse 1, you Y can dice see que that. Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. It says that Moses was the most meek man on the face of the earth. Pregunto, Question. ¿fue Moisés siempre un hombre manso? Was Moses always a meek man? No, mis hermanos. No, my brethren. En Éxodo capítulo 2, verso 15 al verso 17 encontramos la historia que un día él salió a ver a sus hermanos los hebreos y encontró que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos, agarró y lo mató y lo enterró allí en la arena. We have the story in Exodus chapter 2, verses 15 and 16, when Moses went out and he saw some Egyptians beating his Hebrew fellow brethren, and he went and he killed the Egyptian and buried him right there in the sand. ¿Cómo? ¿Me dice a mí que ese es un hombre manso? You say that that's a meek man? Hermanos, lo que quiero pasar a esta parte es But I want to tell decirles, this part, brethren. la mansedumbre es una expresión o es una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. That meekness is a fruit of the Holy Spirit. Allí en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, ustedes pueden ver el fruto del Espíritu Santo y en esa lista está incluida la mansedumbre. In Galatians 5, verses 22 and 23, you see the 9 fruit of the Spirit, and within that list is meekness. La mansedumbre es algo que nosotros vamos a desarrollar, que aunque Dios lo ha dado a nosotros, Dios la va a ir desarrollando en nuestras vidas. Meekness is something that God gives to us and we go developing in our lives. Y se desarrolla a través de un proceso muy duro, un proceso de aflicción. And develops by way of a hard process, a process of affliction. Moisés había, producto de esta acción, tuvo que huir de allí, irse a Madián, a la tierra de los madianitas. As a result of the action of Moses, he had to flee to Midian for 40 years. En esos 40 años, Dios le enseñó a Moisés a ser un hombre manso. In those 40 years in the desert, God taught Moses how to be a meek man. Por eso es que yo no me desanimo, porque tenemos unos 28 años en el Señor y todavía digo, me falta mucho para ser una persona mansa. A lo mejor me faltan 12 más para llegar a ser un hombre manso. That's why I don't get discouraged, because I've been a Christian for 28 years and I still say, as something still lacks for me to become a meek man, I said, maybe 12 more years and I will be finally a meek man. Algo me encanta en esta noche y es que algunos de los hermanos de mi iglesia, incluyendo mi esposa y hermano Manuel del Sí, la familia Vallecillo, están aquí con nosotros, nos están acompañando y ellos me conocen. Something that I like about tonight, that my wife is here, also Brother Manuel, and the family that is in the back, that are here with us tonight, they know me. Ellos saben si lo que estoy predicando simplemente son palabras o estoy tratando de presentar una buena imagen al frente de ustedes. They know that what I'm preaching is just words, or what I'm just presenting to you is just an image. Ellos saben que yo necesito ser más manso. They know they need to be more of a meek person. Y yo sé que ellos me llevan en sus oraciones para que el Señor desarrolle ese carácter en mí. They know that they have me in their prayers, that the Lord would develop His meekness in me. Dios llevó allí a Moisés al desierto para enseñarle a ser un hombre manso. God left Moses in the wilderness for 40 years to teach him how to be a meek man. Dios también nos lleva a nosotros al desierto de las aflicciones And sometimes brings to the desert of afflictions, para que aprendamos a ser mansos. so that we can learn to be meek. La mansedumbre es algo que es también nuestra responsabilidad desarrollar. Meekness is something that's our responsibility also to develop. Hermanos, al igual que todos los dones que el Señor nos ha dado, All the gifts that the Lord has given us, por eso en esta tarde cada uno de los que estamos aquí presentes debemos comprometernos que vamos a aprender de Jesús a ser manso.
Why all of us that are here today should commit ourselves to be meek as Jesus Christ was. La segunda cosa que Jesús le dijo a ellos es The second thing that Jesus Christ taught his disciples was que deberían aprender de él a ser humilde. you should learn from him how to be humble. Dicen que en ambas cosas él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Notice that in both things he says, for I am meek and lowly of heart. Y es que hay una falsa humildad. Because there is a false humility. Nosotros debemos ser humildes de corazón. We need to be humility in our heart. Ahora, ¿qué es la humildad? What is humility? La humildad consiste en aceptarnos con nuestras habilidades y nuestros defectos, sin vanagloriarnos por ellos. Humility consists in accepting ourselves with our abilities and our defects without being vainglory. Del mismo modo, la humildad es opuesta a la soberbia. The same way, humility is opposite pride. Una persona humilde no es pretenciosa, A humble person is not pretentious, interesada, interested in themselves, ni egoísta, not selfish, como lo es una persona soberbia, as a proud person is, quien se siente autosuficiente y generalmente hace las cosas por conveniencia. who is self-sufficient and generally does the things that are convenient. Russell Kiefer escribió lo siguiente acerca de la humildad. This man, Russell Kafer, wrote something about humility. Pongan atención, mis hermanos. Listen to this, brother. En este aspecto de la personalidad de Dios que se enfoca hacia el Padre y no busca ningún reconocimiento para sí misma. This aspect of the personality of God that focuses on towards the Father and gets no recognition for himself. Es el creyente en la sombra de la vida, It is the believer in the shade of life, en donde la belleza de la santidad de Dios puede brillar sin ninguna competencia. where the beauty of the holiness of God can shine without competition. Es el cristiano en el escenario de la vida sin ninguna luz autodirigida hacia él mismo. It is the Christian in the scenery of life without any self-light directed toward himself, Sin tambores anunciando su entrada. without drums announcing his entrance. De hecho, lo único que hay ahí que llame la atención hacia ello es el carácter de Dios que lo formó. In fact, the only thing that calls attention to him is the character of God that has formed him. No busca aplauso, He doesn't look for applause, no exige el poder, doesn't demand power, no se aferra a ninguna posesión excepto la posición en Cristo. he doesn't hold any position except the position in Christ. No sostiene conferencia de prensa para hablar de los logros de su iglesia. He doesn't hold press conferences to talk about the achievements of his church, No levanta banderas llamando la atención hacia sus obras doesn't raise banners calling to attention his works o su bondad. or his goodness. De hecho, no llama la atención para nada hacia él mismo. And in fact, doesn't use anything to call attention to himself. Porque cada vez es menos consciente de sí mismo. Because each time he's less conscious of himself. Una persona humilde, A humble person hermano, no busca la cámara. doesn't look for the camera. Sí, hermanos. Yes, brother. Aunque mi hermano Timoteo está entrenando aquí su cámara hoy. Okay, even though we're just using the camera for the first time, Pero es con un propósito noble, porque van a poder ver todas las predicaciones de hoy en internet. but this is a noble purpose because we'll be able to see all the preachings today on the internet. Pero en otra palabra lo que quiero decir es, una persona humilde no busca que los ojos de todo el mundo estén sobre él. What I'm telling you is that a humble person does not look for the eyes of all to be on him. No hace como hacen los artistas del mundo. Not as the worldly artists do, Y penosamente algunos cristianos también. and unfortunately many Christians also. Hermanos, es que apaguen todas estas luces y solamente se enfoque aquí, hacia este púlpito, hacia el escenario. What they do is turn off all the lights and have one light shining on the pulpit on themselves, De tal manera que todos los ojos se inclinen hacia aquí. in such a way that all the eyes are faced towards him. Una persona humilde, A humble person, lo único que busca en su vida, the only thing they look for in their life, todo lo que hace en su vida, all that they do in their life,
es con el propósito de exaltar y glorificar el nombre de Jesucristo. It's with the purpose of exalting and glorifying the name of Jesus Christ. Decía el gran evangelista Dwight L. Moody, D.L. Moody once said, the great evangelist, Dios tiene dos tronos, God has two thrones. uno en lo más alto de los cielos One is in the highest of the heavens, y otro en el más humilde de los corazones. and the other in the most humble of the hearts. Decía San Agustín de Hipona, la humildad es algo muy extraño. St. Augustine said, humility is something very strange. En el momento mismo en que creemos tenerla, In the moment in that we would like to, and we think we have it, ya la hemos perdido. we've already lost it. Se cuenta la historia Talks about the story de un hermano about a brother que recibió un reconocimiento. who received an acknowledgement. Le entregaron una medalla como el hermano más humilde de la iglesia. He gave him a medal that was said the most humble man in the church. Después de eso, el hermano, a todos los cultos que iba, para donde quiera que iba, iba con su medalla para mostrarse que era el hombre más humilde de la iglesia. And after that, all the church services he went to, and everywhere he went, he had his medal saying that he was the most humble person. He showed it to everyone. Poco tiempo después, A little while after, los pastores que le dieron este reconocimiento the pastors that gave him that achievement tuvieron que ponerlo en disciplina, had to put him in discipline porque se había convertido en el hermano más orgulloso de la iglesia. because he became the most proud man in the church. Hermanos, tenemos que tener cuidado But we need to have, be careful con el orgullo. with pride. El Señor Jesucristo dijo, Lord Jesus Christ said, aprended de mí, que soy manso Amén. y humilde de corazón. and lowly in heart. La humildad no es negar el poder o los talentos que uno tiene, Humility is not denying the power, the talents that one has, sino admitir que esos talentos provienen de Dios. Amén. but admitting that those talents come from God. Hermanos, todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. Amén. And all that we have originally comes from God. De tal manera que todo cuanto hacemos y recibimos algún reconocimiento por parte de eso, debemos ponerlo frente al trono de Dios. In such a manner that all that we have and all that we receive is acknowledgement we should put in front of the throne. El Señor Jesucristo nos da el ejemplo más grande Lord Jesus Christ gives us the greatest example de humildad Amén. of humility. en Filipenses capítulo 2, un mensaje, un texto muy conocido de la palabra de Dios. Philippians chapter 2, a very Verso familiar 8. statement. Verse 5. Dice así la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, That this mind be in you, which was also in Christ Jesus, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. and Amén. every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Pongan atención a la palabra del apóstol Pablo. Pay attention to the words of the Apostle Paul. Haya pues en vosotros este sentir. Let this mind be in you, Ese sentir que hubo en Cristo Jesús. that mind which was in Christ Jesus. Hermanos, y es que nosotros deberíamos sentir como Brothers, we should sintió Cristo Jesús. feel as Jesus Christ felt. Pero no solamente ese sentir que había en Cristo Jesús, estamos llamados a caminar como Cristo Jesús anduvo en este mundo. But not just the mind that Jesus Christ has, but also the walk that Jesus had. El Señor Jesucristo, siendo
dice aquí la palabra de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Es decir, el Señor siendo el mismo Dios porque lo es, Él no consideró esa posición. Y dice la palabra de Dios que se despojó a sí mismo. It says in verse 6 that who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, which says that he didn't consider that position. He left all of that behind. Sino que se hizo semejante a los hombres. He said he made himself of no reputation, took upon him the form of a servant, was made in the likeness of men. Quisiera decir algo porque por ahí hay algunos que malinterpretan este verso cuando dice aquí la palabra de Dios que el Señor se despojó a sí mismo. Quisiera decirle que Él no se despojó de ninguno de sus atributos divinos, siempre fue Dios. Something I would like to say, because there's some people that misinterpret this verse when it says that he made himself of no reputation. He had no time ever stopped being God and leaving his divine attributes. Él echó su gloria a un lado, He put his glory on one side. pero no quiere decir But it does not mean el texto que por algún momento dejó de ser Dios. Siempre fue Dios. Amén. Aún en ese estado de humillación, Él fue Dios. this text does not say that he ever stopped being God. Even in that moment of humility, he was still God. Hermanos, si hay un pasaje en las Escrituras But this is a passage in the scriptures. que me cuesta entender ese pasaje, It's tough for me to understand the passage. la humillación del Señor Jesucristo, The humility of the Lord Jesus Christ. que el Señor Jesucristo se hiciera hombre, That the Lord Jesus Christ made himself man. pero aún en esa condición de hombre, But even in the condition of man, se hiciera un siervo. he made himself a servant. Los siervos en los tiempos de Jesús Servants in the time of Jesus, no tenían ningún tipo de derecho, muy poco. they hardly had any rights, very few. Y dice aquí la palabra de Dios que Él se hizo siervo. Ya en esa condición de hombre, Él se hizo siervo. Amén. The Word of God says here that not only was he made in likeness of man, he was in the form of a servant. He made himself a servant. Ahora, aún, mis hermanos, en esa condición así, Even in that condition like that, brethren, dice que la palabra de Dios que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. it says he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Hermanos, si eso no es humildad, ¿cómo la llamaríamos? Brethren, if that's not humility, what would we call it? Él representaba, Él encarnaba la humildad misma. He represented, he was humility in the flesh. Ahora, vemos otro ejemplo de la palabra de Dios de humildad del Señor Jesucristo que no vamos a leer por el asunto de que no tenemos suficiente tiempo. Pero allí en San Juan capítulo 13, John chapter 13 is another example of humility, En el which we won't read for lack of time. del verso 1 al 16, From 1 to 16, vemos al Señor Jesucristo tomando una toalla, ciñéndose una toalla y tomando un lebrillo. Lord Jesus Christ took a towel and he took a water basin. Y se dispone a lavar los pies de los discípulos. He begins to wash the feet of the disciples. Hermanos, la humildad y el servicio debe consistir en eso que el Señor Jesucristo hizo ahí. Rather than humility should consist in what the Lord Jesus Christ did in this example. Es algo que debemos aprender de Jesús. Something that we should learn from Jesus. ¿Cuántos aquí estarían dispuestos a tomar una toalla y un lebrillo, un recipiente de agua e ir a lavarle los pies a cada uno de los que estamos aquí presentes? Por favor, no lo hagan. How many of you are willing to take a towel and take water and begin to wash the feet of every one of the people that are here present? El Señor Jesucristo siendo el Señor, The Lord Jesus Christ being the Lord, Él hizo eso. he did that. Y saben, Pedro ve esta escena y se horroriza. Peter gets all upset. Y dice, Señor, a mí no. He says, "Not me, Lord. Tú, Señor, lame los pies a mí. You're going to wash my feet, Lord?" ¿Qué Pedro? Te la está pintando de humilde ahora. Peter, trying to be humble now.
Si era el más orgulloso de todos. He was the most proud of the whole group. Porque esa misma expresión muestra el orgullo de Pedro. Because that very expression shows the pride in Peter. Él dice que si él estuviera en la posición del Señor, él no lo haría. He says that if he was in the position of the Lord, he would not do it. Hermanos, si algo nosotros debemos aprender de Jesús, es a ser humilde. Amén. But if there's something we can learn from Jesus, to be humble. En cada situación de nuestra vida, actuar como Jesús actuó. In every situation of our life, act as Jesus acted. Se cuenta una historia acerca de el general George Washington. There's a story about General George Washington. En una ocasión, él iba pasando por un lugar y allí había un sargento con un grupo de soldados tratando de mover un tronco. There was a time when George Washington passed, and he saw this sergeant with a bunch of soldiers trying to move a trunk. Pero aquel sargento solamente estaba dando órdenes. But that sergeant was only giving orders. No estaba ayudando a los demás soldados. He wasn't helping the other soldiers. Y George Washington se acerca y le dijo que él también podía ayudar. George Washington came to the sergeant and said, you can help too. Y él siendo el comandante en jefe, fue y ayudó a aquellos soldados a mover el tronco. He being the commander-in-chief, helped those soldiers to move the trunk. El sargento no sabía que era su comandante que estaba ahí. The sergeant didn't know that it was his commander that was there. Cuando terminaron de mover el tronco, se dirigió al sargento y le dijo: cuando tenga que mover otro, llame a su comandante, que él va a estar aquí para ayudarle. He told the sergeant, next time you have to move a trunk, come get your commander because he'll be here to help you. Hermanos, ocurre lo mismo con nosotros y el Señor. Brother, the same thing happens with us in the Lord. Hoy muchas veces en la iglesia tenemos jefes, Times in the churches we have bosses. se lo quieren mandar. We want a boss. Hermanos, si vamos a salir a testificar, si vamos a salir a evangelizar, nosotros los pastores debemos ser los primeros. Brother, if we're going to go and testify, if we're going to evangelize, the pastors need to be the first ones to do it. En la antigüedad veían que los reyes, cuando iban a la guerra, siempre iban al frente. In the old times when the kings went forth to war, the kings were always the first ones in the battle. Hubo uno que cometió el error de quedarse There was one that made the error and he stayed home. y lo pagó caro. And he paid a high price for it. Ese fue David. That was David. Amados, debemos aprender a ser humildes, como lo fue Jesús, Brother, we need to learn to be humble as Jesus was. en el servicio. In the service, Él siempre estaba dispuesto he was always ready and willing para servir a los demás. to serve others. Y eso es humildad. And that is Amén. humility. Amén. Vamos a ver en este momento ahora 7 características Now we're going to see 7 characteristics de una persona humilde. of a humble person. La primera es, una persona humilde considera a los demás superior a él mismo. A humble person considers others superior to himself. Vamos a ir mismo al libro de Filipenses, al capítulo 2, Philippians chapter 2, y vamos a leer el verso 3. verse 3. Dice la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, that each esteem other better than themselves. De tal manera que yo estoy al lado de mi hermano Timothy, yo debo considerarlo a él superior a mí. Such a way that I'm at the side of my brother Timothy, and I should consider him superior to myself. Si voy a tratar con mi hermano Paco, I'm going to talk to my brother Paco. yo debo considerarlo a él superior a mí mismo. I should consider him as superior to myself. Pero entiendan, estoy hablando aquí de pastores. So I can hear about pastors. ¿Qué tal los hermanos sencillos de aquí de la iglesia? Well, the members of the church. Si voy a tratar con ellos, debo considerarlo superior a mí mismo. When I speak with them, I should consider them more, esteem them higher than myself. Una persona humilde considera a su prójimo superior a él mismo. Amén. Hermanos, Así A es. humble person considers the others more superior to himself. y pienso que es una enseñanza que debo comenzar a practicarla desde ya.
I think it's a teaching we should put in practice, but now. Cuando termine este servicio, ustedes se van a saludar los unos a los otros. When the service is over, you're going to begin to greet each other. Considere esa persona que usted va a saludar que es superior a usted. Esa es una persona humilde. Consider the person you're going to speak with. Consider that person as superior to yourself. Otra característica es una persona humilde tiene una estimación correcta acerca de sí mismo. Romanos capítulo 12. Romans chapter 12 and verse 3, we have the second characteristic of a humble person. He has a right estimation of himself. Vamos a Romanos capítulo 12 y vamos a leer esta característica que es muy importante. Romans 12 verse 3, we're going to see a characteristic that is very important. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. For I say that the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith. El problema de nosotros es cuando nosotros hacemos una estimación incorrecta acerca de nosotros. Our problem is when we make a higher estimation of ourselves. Dios nos ha dado dones, God has given us gifts, capacidades, capacities. pero no tenemos todos los dones. We don't have all the gifts. No debemos pretender de que lo tenemos. We're not going to pretend we have all the gifts. Una persona humilde A humble person evalúa su vida evaluates his life, y cuando hace esa evaluación and he makes that evaluation. se va a dar cuenta de que en su vida hay cosas fuertes, pero también hay cosas débiles. He's going to realize there's some strong things, but there's also some weak things. La tercera característica que vemos en una persona humilde es que nada hace para contender o para vanagloriarse. Ahí en Filipenses, donde estamos en el capítulo 2, el verso 4, dice: nada hagáis por contienda, verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como así, superior a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Philippians 2, 3, and 4, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, and each esteem other better than themselves, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Hermanos, cuando hagamos algún trabajo en la iglesia, Rather, when we do a work in the church, o aún en nuestro trabajo secular, or even in our secular job, no debemos hacer nada para contender o para buscar el reconocimiento de los demás. we should do nothing for strife or to receive acknowledgement from the others. Una persona humilde Humble person nunca busca eso, never looks for that, sino que todo lo que hace, lo hace con el propósito de que el nombre del Señor sea glorificado. but everything that he does that the name of the Lord Jesus will be glorified. Recuerdo que una vez tenía un trabajo I remember one time I had a job. y el dueño de la empresa The owner of the company andaba buscando algo que no encontraba. was looking for something he could not find. No tenía ni la remota idea dónde estaba. He didn't even have the remote idea where it was. Yo mucho menos. And I didn't either. Y él me dijo, ¿me puede ayudar? And he said, can you help me? Y dije, sí, lo voy a ayudar. I said, yes, I can help you. Me pregunta, ¿tú sabes dónde está? He Le said, you digo, know where it is? no, no sé. I said, no, I don't know. Entonces, ¿cómo me va a ayudar? He said, how are you going to help me? Le digo, yo voy a orar a Dios por usted. He said, I'm going to pray to God for you. Hermanos, fui y oré. Brother, I went Cuando and me, prayed. cuando me paré de ahí del lugar donde oré, When I got up from the place where I was praying, fui directamente al lugar donde estaba el objeto. I went exactly where the place where ¿Qué the él object was que él estaba buscando? that he was looking for. Me pregunta, He asked me, ¿cómo lo hiciste? how did you do it? Le dije, no lo hice yo, I said, I didn't do it. lo hizo el Señor. The Lord did it. Hermanos, el nombre del Señor fue glorificado. The name of Jesus Christ was glorified. Cada vez que hagamos algo en la iglesia, Every time we do something in church, no lo hagamos con el propósito de competir con el hermano o con la hermana. let's not do it for the purpose of competing with a brother or a sister. Hágalo para que el nombre de Dios sea glorificado. Do it so that the name of the Lord Jesus Christ is glorified. Ahora, otra característica que vemos en una persona humilde es
nunca busca el bien propio, sino más bien busca el bienestar de los demás. Amén. A fourth characteristic of a humble person is he always looks for the well-being of the others instead of his own. En el verso 4 de Filipenses que leímos ahí, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Hermanos, el gran problema que tenemos en la iglesia hoy día es que estamos todos en una competencia buscando lo nuestro y no miramos por los intereses de los demás. A big problem in the church nowadays, everyone is looking for their own well-being and not for the interests of the others in the church. Si mi hermano Manuel del Sí, que está aquí presente, tiene un problema, ese ya debe pasar a ser también mi problema. Brother Manuel is here present. If he has a problem, it should also become part of my problems. Pero a veces nosotros estamos tan enfocados en lo nuestro que nos olvidamos de lo que está alrededor nuestro. Sometimes we get so focused on ourselves that we forget about those that are around us. El Señor Jesucristo nunca pensó ni actuó así. Lord Jesus Christ never thought and acted like that. Siempre estaba buscando el bien de los demás. He was always looking for the well-being of others. Y eso es humildad. And that is humility. La quinta característica de una persona humilde es que no se enoja cuando es corregido, Fifth characteristic of a humble person is he does not get upset when he's corrected, sino que con humildad acepta la corrección. but with humility accepts the correction. Tenemos un ejemplo en la Biblia y está en el libro de los Hechos, no lo vamos a leer, el capítulo 18, verso 26. We have an example in Acts chapter 18, verse 26. We won't read it. Cuando Pablo salió de Éfeso, Paul left Ephesus. allí llegó un joven predicador, There was a young preacher there. elocuente, He was eloquent. un hombre preparado, He was a man that was prepared, pero su doctrina no era correcta. but his doctrine wasn't correct. Y allí había una pareja de esposos que sí sabía There was a couple there that knew de la palabra de Dios, of the Word of God, Aquila y Priscila. Aquila and Priscilla. Y ellos tomaron aparte, después de escuchar a Apolos predicar, lo tomaron aparte y le pusieron en orden muchas cosas que él no sabía. And they took Apollos aside after his preaching, and privately they told him a lot of things that he did not know. No vemos que Apolo les respondió a ellos, We don't see that Apollos responded to them. tú no sabes quién soy yo. You don't know who I am. Yo estudié en Alejandría. I was in Alexandria. Alejandría tenía la mejor biblioteca de esa época. Alexandria had the best library of that day. Yo estudié los mejores libros de allí. I studied the best books from there. Saben, mis hermanos, que muchos maestros y predicadores hoy día You know, there are many teachers and preachers of today. hacen alarde del seminario donde estudiaron, de los maestros con que estudiaron, y no aceptan corrección. They accept the seminary they were in and the teachers that they were taught. They don't accept correction. Bromeaba con un amigo los otros días que Joking with a estudió friend the other day, en un seminario went to a seminary, y le pregunté que si en el seminario no había una asignatura llamada humildad. I asked him if in that seminary there was a signature called humility. Y si no la hay, pues deberían enseñarla en los seminarios. And if there isn't a class like that, well, they should teach it. Porque muchos hombres de Dios, producto del conocimiento que tienen, se han convertido en arrogantes y no, Many men, because of the teaching that they have, become arrogant. y no aceptan ninguna corrección. They don't accept any correction. Hace un tiempo atrás estaba predicando en la iglesia de Loren, Massachusetts. Some time ago, I was preaching in church in Lawrence, Massachusetts. Y recuerdo que estaba predicando allí acerca del arrepentimiento, I was preaching there about repentance. que por cierto, es una doctrina que no se está enseñando mucho hoy desde los púlpitos. And for certain, it's a theme that's not being preached from the pulpits. Hermanos, tenemos que predicar acerca del arrepentimiento. Rather, we need to preach about repentance. No, yo sé que no es muy popular You know, it's not very popular, ni muy aceptada. not very accepted. Sin embargo, cuando yo terminé el mensaje, However, when I finished the message, allí había algunos pastores conocidos there was some preachers there that I knew, y había un misionero que yo lo conocí hace mucho tiempo. a missionary that I knew from a long time ago. Y muchos de esos pastores se me acercaron para hablarme del mensaje, de lo bueno que había sido el mensaje. And many of the men approached me and wanted to talk to me about the message and how it was good.
cosa que yo no aprecio mucho. a thing that I don't really like about it. Pero sin embargo aprecié algo de aquel misionero. Se me acercó y me dijo, muy buen mensaje, But there was something I appreciated. The missionary came to me and said, a very good message, pero te faltó algo. but you lack something. Ustedes saben que siempre que se pone esta preposición, pero, lo que viene detrás es negativo. When he says the word but, I know that something negative is coming. Y él me dijo, hablaste bastante del arrepentimiento, But he said, you spoke a lot about repentance, pero no hablaste de la conversión. but you didn't speak about conversion. Deben ir de la mano, una de la otra. They one go hand in hand. Hermanos, esto para mí quizás pudo haber sido, no sé si esta expresión la conocen, en República Dominicana cuando algo sale mal, decimos, es un pelo, un cabello en un sancocho. ¿No la conocen la expresión? Pelo en la sopa. Said A la sopa, esa la llama. Amén. this could have been for me a moment where, and we have an expression in the Dominican Republic where hair falls in the soup. Sin embargo, no pasó eso. Yo aprecié tanto que esa corrección de parte de él, porque la próxima vez que fui a predicar del arrepentimiento, sí también incluía ahí la conversión. However, I accepted his correction. The next time that I preached about repentance, I included also talking about conversion. Hermano, ya casi estamos terminando. Como yo no vi el reloj, le dije a mi esposa que me hiciera una seña, y hace rato como está ahí. We're about to finish, brother. I didn't bring a watch, and I told my wife to make a signal, and she just made a signal a little while ago. Una cierta característica 6th characteristic, que vemos en una persona humilde we see in a humble person, es que busca el crecimiento de los demás a costa de su propio descenso. that he looks for the growth of the others at the cost of his own devotion. ¿Ustedes saben quién fue así? And who was like that? Juan el Bautista. John the Baptist. Él le dijo, cuando los discípulos quizás movidos por el celo, fueron a decirle lo que Jesús estaba haciendo y cómo la gente se iba tras él, él le dijo, es necesario que yo mengue y él